Vamos a estar esta noche meditando en Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Habacuc está casi al final de tu Antiguo Testamento, así que pueden ir buscando Habacuc capítulo 2. Vamos a estar meditando, como decía, en los versículos 1 al 4. Pero vamos a leer Habacuc 2 del 1 al 11 para tener un poco el contexto y orar juntos. Dice así la palabra del Señor, Habacuc capítulo 2, a partir del versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo? ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. Versículo 8. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra y al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Versículo 11. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, como orábamos y cantábamos hace unos momentos, necesitamos de la obra de tu Espíritu para que rompas el duro suelo de nuestro corazón y podamos ver las maravillas de tu palabra. Somos tardos para escucharte, somos tardos para doblegar nuestra cerviz ante tu palabra. Somos prontos para desobedecer y necios para someternos a tu verdad. Por lo que pedimos de tu ayuda, pedimos de tu gracia para que nos muestres tu carácter, tus maravillas en tu palabra. Y en la medida en la que te vemos más y vemos más de la gloriosa belleza de nuestro Señor Jesucristo en tu palabra, así oramos que nos cambies, que nos hagas más hacia su imagen y que Dios, mediante tu Espíritu, abras nuestros ojos y nuestro corazón para entender esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de Génesis capítulo 3, como ustedes lo saben y lo experimentan cada día, vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, marcado por las pruebas. Sufrimiento desde distintas áreas y desde distintos frentes. Sufrimos desde la realidad de nuestro cuerpo de pecado, que ni siquiera se puede levantar en la mañana para hacer en su devocional, hasta sufrimos por cuestiones más serias como la salud o la pérdida de un ser que amamos. El sufrimiento es característico por causa de que estamos en un cuerpo afectado por el pecado y en un mundo afectado por el pecado. Y Santiago habla de que enfrentamos una diversidad de pruebas. Somos afligidos de muchas maneras, ya sea, como decía, por nuestro propio pecado, por las consecuencias de nuestro propio pecado, por la disciplina que conlleva
el pecado no arrepentido, por el pecado de otros que nos rodean. Y el punto es que después de Génesis 3 estamos afligidos constantemente por causa del pecado. Y también una aflicción especialmente desconcertante es la aflicción de ver cómo el impío prospera, cómo aquellos que desprecian a Dios parecen avanzar sin freno, mientras el justo aparentemente es constantemente quebrantado. Esa es la pregunta que se plantea el salmista en el Salmo 73. Pueden poner un separador ahí en Habacuc e ir al Salmo 73, versículos del 1 al 3. El salmista dice, Salmo de Asaf: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Afirma la realidad de la bondad de Dios para con los puros de corazón. Versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, o casi resbalaron mis pies. Versículo 2. ¿Por qué dice el salmista que estuvo a punto de tropezar o de resbalarse? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y continúa elaborando Asaf acerca de esta realidad de que aparentemente el impío, sin freno alguno, prospera. Y ahí mismo es donde se encuentra la pregunta de Habacuc. Y si abres Habacuc, ahí en el versículo 1 del capítulo 1, dice: profecía que tuvo una visión, en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Versículo 4, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Y Habacuc responde la pregunta de cómo vivir en un mundo afectado por el pecado, afectado por el sufrimiento, pero en particular cómo nuestra fe debe de ser perseverante, aun cuando el que no tiene fe prospera. Cómo nuestra fe debe de ser perseverante, aun cuando el que no tiene fe está prosperando. La tentación en medio de la aflicción es igual de variada como la prueba misma. La tentación puede ser tirar la toalla simplemente, abandonar el hecho de que ¿para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo caminando en fe si de todos modos estoy siendo igual de afligido? Si de todos modos la situación no cambia. Está la tentación de ser como el impío. Y en esta realidad incontrovertible de la lucha contra el pecado propio, el pecado que nos rodea y la aflicción de ver al impío prosperar, Habacuc te enseña y te ofrece una respuesta de cómo enfrentar tu aflicción en fe. Cómo enfrentar tu aflicción con fe. Habacuc 2, del 1 al 4, te enseña 3 actitudes de la fe genuina en medio de la aflicción. Este micrófono está un poco afligido. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal ahí? ¿Me quedo quieto? ¿Así? Habacuc 2, del 1 al 4. Hermanos, si quieren que use el otro micro, ustedes me dicen, ¿eh? ¿No? ¿Seguimos? Vale. Habacuc 2, del 1 al 4, te enseña 3 actitudes de la fe genuina en medio de la aflicción. Versículo 1, veremos la fe genuina trabaja. Versículos 2 y 3, la fe genuina obedece. Y versículos 4 y 5, la fe genuina persevera. La fe genuina trabaja, obedece y persevera. Trabaja, obedece y persevera. Pensemos primero, antes de entrar de lleno al texto, aquí del 1 al 4, en el contexto de Habacuc. No conocemos mucho de la vida personal del profeta Habacuc. Lo que tenemos es su escrito y un poco del contexto en el cual él escribió.
Habacuc desde el inicio dice profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Era la manera en la que los profetas certificaban que lo que estaban diciendo provenía de parte del Señor, en una visión milagrosa de parte del Señor. Y Habacuc profetizó en un tiempo bastante oscuro, en un tiempo de mucha confusión, en un tiempo de mucha corrupción y especialmente en un tiempo de juicio inminente. Escribió su mensaje poco antes del exilio babilónico, por ahí del siglo 7 antes de Cristo. Y si piensas de nuevo en la historia del pueblo de Dios, recuerda que después de David reinó Salomón y después de Salomón el reino se dividió en dos. Al norte Judá y al sur Israel. Al norte Roboam y al sur Judá, al norte Israel, al sur Roboam y al norte Jeroboam, como lo vemos ahí en 1 de Reyes capítulo 11. Y entonces el reino del norte nunca tuvo un rey justo, fue llevado cautivo por el imperio asirio en el 722 a.C. Y Judá, aunque tuvo algunos reyes más o menos buenos, oscilaba casi todo el tiempo entre el pecado y la reforma, que en realidad más pecado y menos reforma. En tiempos de Ezequías, por ejemplo, Judá, Asiria intentó conquistar Jerusalén después de haber llevado cautivo al norte, pero Dios envió a su ángel, Cristo preencarnado, y mató a 185,000 asirios en una sola noche y libra a su pueblo del cautiverio asirio por medio de la oración y el ruego de Ezequías. Luego vino Josías, un rey piadoso, trajo una reforma a través de la palabra, cuando la redescubrió. Pero tras la muerte de Josías, Judá volvió rápidamente a la idolatría y a la injusticia. Y Babilonia, en ese ínter, comenzó a levantarse. El imperio asirio fue dominado por Babilonia y entonces Babilonia o los caldeos comenzaron a tomar fuerza. Y justamente ahí es donde entra Habacuc. Babilonia se convierte en el nuevo imperio dominante y Habacuc entonces profetiza justamente antes de que el imperio babilónico sea el que conquiste Israel. Entonces, en medio de esa realidad, ese juicio inminente, lo que hace Habacuc es presentar su profecía en un estilo de conversación con Dios. Habacuc está trayendo su queja de por qué es que el impío está prosperando, cómo es que vas a juzgar a nosotros, su pueblo escogido, a través de este pueblo impío. Y Dios va respondiendo a Habacuc. Y es muy interesante que el libro comienza con el clamor doloroso del profeta y termina en una adoración exuberante del mismo profeta. Y lo interesante es que el juicio viene de todos modos. Y entonces esto enseña, Dios mediante el profeta Habacuc enseña, no importa si el juicio es inminente o si el juicio se retrasa, no importa la situación que rodea, el llamado de cada persona es perseverar en fe, confiando en las promesas del carácter de Dios, confiando en las promesas de Dios y en su carácter. Mire cómo comienza el libro. Profecía de nuevo que tuvo Habacuc en visión profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y luego el versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? No escucharás, clamaré a ti violencia y no salvarás. Y entonces puedes leer el clamor, el dolor de Habacuc. Y luego gira un par de páginas ahí adelante. Mira cómo termina el libro de Habacuc. Él dice, versículo 19, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y entonces Habacuc pasa, así como el salmista del Salmo 13, del llanto a la adoración, del dolor, de la aflicción a la adoración, sin importar que su situación no cambia. Y en términos de la estructura del libro, lo que encontramos son, 5 movimientos principales o 5 conversaciones principales. Y primero, versículos del 1 al 4, es la pregunta del profeta que ya leímos. Dios, ¿por qué estás permitiendo todo este dolor? Y luego Dios en los versículos del 5 al 11 contesta y le dice, yo estoy obrando
voy a traer juicio por medio de Babilonia. En los versículos 12 al 2:1, Habacuc contesta: Dios, pero ¿cómo vas a juzgarnos a través de este pueblo impío? Parece que Habacuc se queda atónito y está luchando con la realidad de entender cómo es que Dios va a juzgarnos a través de este pueblo impío. Y justamente ahí, al final del capítulo, al inicio del capítulo 2, donde Habacuc termina su segunda pregunta, digamos, es donde encontramos el texto que vamos a estudiar en esta noche. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que va a decirle Dios a Habacuc? ¿Cómo va a responderle Dios a Habacuc después de que él está expresando su dolor y su aflicción y su confusión debido al juicio que viene? En los versículos 2 al 20 del capítulo 2, Dios le recuerda que Él es santo, que Él denuncia el pecado y que el juicio vendrá. Y al final entonces el profeta responde en adoración a la majestad de Dios, debido a que si bien Dios trae juicio, Él es siempre justo. Y por eso Habacuc termina diciendo, versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y en medio de esta tensión, de la aflicción que viene, Habacuc en el versículo 4 del capítulo 2, Dios entrega una de las realidades, una de las verdades fundamentales de la vida cristiana. Y es que el justo por su fe vivirá. En medio de la aflicción, en medio del juicio, en medio de la dificultad, en medio de que el impío está prosperando y el justo está siendo afligido, Dios dice, el justo por su fe vivirá, porque el justo no vive por lo que ve, vive por lo que cree. Y no cree, y el hecho de creer no es un salto al vacío, es una decisión concreta de descansar en las promesas del Señor y su carácter. Así que veremos entonces estas tres características de la fe genuina, tres actitudes de la fe genuina en medio de la aflicción. Y mira el versículo 1 del capítulo 2, la fe genuina trabaja, la fe genuina trabaja. En medio del sufrimiento, la fe genuina no se paraliza, no entra en apatía espiritual, la fe genuina trabaja. Y el punto no es que tiene todas las respuestas, de hecho por eso es fe, sino que descansa en aquel que es soberano, está dirigiendo sus circunstancias. Mira el versículo 1, dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Vamos a verlo un poco a detalle. Pero este versículo está repleto de un lenguaje en el que Habacuc está tomando la iniciativa de obedecer aún en medio de las aflicciones. La palabra que encontramos ahí, estaré en mi puesto de guardia, tiene la idea de una atalaya, un guarda, y es una expresión que ilustra, una expresión idiomática que refleja el compromiso de Habacuc, su responsabilidad y su vigilancia, aun cuando se enfrenta en las aflicciones. Así como el centinela no abandona su puesto solamente porque no ve que esté pasando algún tipo de problema, Habacuc se mantiene en su deber profético. Y si bien Habacuc preguntó y no sabe si Dios va a contestar todavía, él se queda en su puesto de guardia. Esto es que Habacuc confía en el carácter de Dios y se mantiene en su deber profético esperando que Dios conteste. Y confía en el carácter de Dios. Y dice el texto, estaré en mi puesto de guardia y luego sobre la fortaleza me pondré. Este verbo transmite la idea de estar de pie con firmeza, con perseverancia. Esta no es una espera pasiva, sino más bien es una espera de que Dios responda y listo para obedecer. Habacuc está en su puesto, él no huye, él no se esconde, él se mantiene y está listo para obedecer aún en medio de la difícil prueba que se avecina.
Dice el texto, estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré. Y luego otra actitud de Habacuc es, velaré para ver lo que él me dice. Velaré literalmente significa vigilar atentamente, esperar intensamente. La misma palabra que se usa en 1 de Samuel 4:13, cuando Elí está con el corazón temblando por el arca de Dios, esperando ansiosamente. Y lo que Habacuc está haciendo aquí es que él está esperando ansiosamente para ver qué es lo que Dios va a responder en medio de su aflicción. Cómo Dios quiere que viva a la luz de la aflicción que se avecina. Habacuc no exige una respuesta, más bien la espera, con el alma rendida al carácter de Dios y confiando en Él. Y dice, ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? Perdón, dice, velaré para ver lo que Él me dice. Ver lo que Él me dice, esto es muy interesante viniendo de la pluma de un profeta. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de los profetas. Pero Habacuc no presume tener la respuesta. Él tiene una buena teología, pero Habacuc no presume tener la respuesta. Él espera, él descansa en que Dios va a hablarle en medio de la aflicción y entonces saber cómo responder. Él sabe que su trabajo, el trabajo de Habacuc, no es inventar un mensaje, sino esperar en lo que Dios quiere decirle. Y esto es profundamente instructivo en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, lo típico que enfrentamos, o en medio de las aflicciones, aún contra nuestro propio pecado, lo típico que enfrentamos es de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Etcétera. Y la respuesta más normal y típicamente necia es, bueno, yo tengo las respuestas, yo sé qué hacer, lo sé hacer a mi manera y voy a tomar esta decisión. El principio que nos enseña este texto es, espera en el Señor, ve a su palabra, renueva tu mente con su palabra. No tomes decisiones arrebatadas en medio de la aflicción, porque van a estar informadas únicamente probablemente por la aflicción que te rodea. Ve a la palabra, descansa en el Señor. Busca hermanos más maduros, hermanas más maduras. Y, hermano, estoy atravesando esta prueba. ¿Cuál es la respuesta bíblica a esto? ¿Cómo debo de responder ante esta situación? Y a diferencia de Habacuc, Dios no te va a responder de manera audible y te va a decir 1, 2, 3, tienes que hacer esto. Pero sí, mediante su palabra y el Espíritu que mora en ti, va a darte claridad de cómo una fe genuina responde en medio de la aflicción particular que estás enfrentando. La verdad es que, como decía, somos necios cuando pensamos que sabemos todas las respuestas en medio de nuestra aflicción, y peor aún cuando creemos que sabemos las respuestas a la aflicción del hermano de al lado. Mi hermano está siendo afligido y no, bueno, tú estás sufriendo, seguro, te la firmo por tu propio pecado. Ay, como los amigos de Job, igual. O el hermano está llorando y vienes, hey, oye, gózate en el Señor, ¿por qué estás llorando? Entonces te recuerdas, no, tengo que llorar con los que lloran. Y la necedad es creer que sabemos las respuestas en medio de la aflicción propia o a veces en la aflicción ajena. Y el principio que nos enseña Habacuc es, espera en la palabra del Señor. Llena tu mente con la palabra del Señor y entonces vas a saber cómo responder a tu aflicción. Y Habacuc dice, ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? Es muy interesante que Habacuc sabe que le espera una corrección. ¿Por qué? Porque siempre nuestra cosmovisión está atrofiada por el pecado. Siempre estamos limitados en nuestra visión. Dios tiene el plan perfecto, entero. Él no sabe el final porque Él no es que Dios sabe el final, como un director de película, digamos que Él conoce el final porque ya vio la película. No. Él diseñó la película entera. Él conoce el final porque Él trazó cada uno de los movimientos de lo que va a ocurrir y sabe cómo termina. Nosotros no. Y entonces Habacuc responde
tal vez de manera necia, y él sabe que Dios le va a corregir con una visión clara de lo que viene. Suena casi como Job al final de su libro cuando dice: hablé lo que no entendía y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que en este primer punto vemos que la fe genuina trabaja. Mira el lenguaje de nuevo de Habacuc. Él dice: estaré en mi puesto, sobre la fortaleza me pondré, velaré al ver lo que Él me dice y qué he de responder. Y ves de nuevo este lenguaje de disposición, de obediencia de Habacuc. Y eso es lo que hace la fe genuina en medio de la aflicción. Es una fe que no abandona, una fe que no deja su puesto cuando llega el sufrimiento, una fe que sigue esperando en la palabra del Señor. Y en medio del dolor, en medio de la aflicción, aún en medio de la aflicción de que el impío prospera, el ánimo es: hermano, no abandones. Sigue confiando, sigue trabajando, sigue perseverando, sigue sirviendo, sigue esperando. El Señor es digno de ser obedecido. Y es cierto, en medio de las aflicciones y las pruebas, la realidad con la que nos enfrentamos es la misma de Habacuc, y es la de preguntar: ¿pero por qué está pasando esto? Y muchas veces la respuesta es silencio. El Señor no nos dice por qué. Y el punto es que Él no tiene que decirnos por qué. Nuestra única responsabilidad es descansar en Él, en su carácter y en sus promesas. Y la fe genuina entonces trabaja, obra. Y la fe genuina también en medio de las pruebas, versículo 2, obedece. La fe genuina obedece, versículos 2 y 3. Así como la fe genuina trabaja, está lista para obedecer, ahora vemos acá el versículo 2 y 3 que la fe genuina obedece. Versículo 2 dice: entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Lo que nos encontramos en este texto es que Habacuc por fin escucha la respuesta del Señor, y la respuesta del Señor entonces le mueve a obrar. Dice el texto: entonces el Señor, Yahweh, el Dios del pacto, el Dios verdadero, el único Dios soberano, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que se ha revelado en su palabra, entonces le responde. Esto es una expresión de gracia de parte de Dios a Habacuc. Dios no tiene que responderle a nadie, pero Dios es infinito en misericordia y le responde a Habacuc y le dice: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Cuando Dios responde no con vaguedades ni filosofías humanas, sino con la palabra revelada, precisa y suficiente. Siempre responde con fidelidad a su palabra. Lo interesante es que no sabemos cuánto tiempo transcurrió del versículo 1 del capítulo 2 al versículo 2 del capítulo 2. Pero Habacuc esperó y Dios habló. Y la respuesta de Dios comienza con estos dos imperativos: escribe y graba. Dios toma en serio su revelación de tal manera que Él desea que sea preservada con precisión, comunicada con claridad. No es un mensaje exclusivo para Habacuc, sino es una verdad pública. Él quiere que Habacuc tome el tiempo para grabar este mensaje para durabilidad y permanencia de la palabra de Dios, y entonces que sea proclamado. La palabra de Dios no cambia, y la única responsabilidad de Habacuc es escribir y grabar la palabra. No tiene que interpretarla a su antojo, no tiene que ajustarla. Su único trabajo es escríbela y grábala. Y luego dice el texto: para que corra el que la lea. Esto
es una expresión idiomática de la urgencia en la proclamación de la palabra. No es que alguien vea la palabra y se eche a correr, ¿no? Sino que debe de leerla, debe de verla en el contexto de Habacuc. Él es el medio usado por Dios para proclamar la verdad, y entonces Dios le dice a Habacuc: tú toma la verdad, toma la visión, escríbela, redáctala, y entonces cuando las personas lean esas tablas, entonces van a continuar proclamando lo que ahí dice. El que realmente entiende y recibe lo que la visión de Habacuc implica, que es que el juicio viene, pero deben de esperar confiando en el Señor, que va a hacer anunciarla a los demás. Es interesante que Habacuc toma el tiempo para escribir la visión y grabarla de tal manera que la tenemos hoy. Dios preservó su palabra y Habacuc obedientemente va hacia lo que Dios le pide. Y aun cuando la palabra que Habacuc recibe de parte de Dios es difícil de procesar, en el caso de un juicio inminente. Pero la fe genuina, la fe que obedece, no solo obedece cuando le conviene. La fe genuina, la fe que obedece, no solo obedece cuando le conviene. No solo obedece las porciones de la Escritura que le gustan más. La fe genuina obedece aun cuando la palabra de Dios es difícil de procesar. Y dice el versículo 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. No sé del contexto que cada uno de ustedes venga en términos de antes de venir a Cristo o a alguna otra iglesia, pero en el contexto en donde Dios me salvó, este era uno de los textos más mal interpretados de toda la Biblia. Y entonces era la expectativa de que Dios iba a darte una visión en particular a ti, y lo único que tenías que hacer era espérala. Dios va a mandar su visión, tú confía. No tienes idea qué hacer con este trabajo, tú tranquilo, Dios te va a dar la visión que necesitas para este trabajo. Pero eso es definitivamente arrancar el texto del contexto en el que se encuentra. Vamos a verlo a detalle. Dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Aquí Dios refuerza que su palabra no falla, que va a cumplirse adecuadamente en el tiempo señalado. La visión que Dios le está dando a Habacuc, esa es la visión que va a cumplirse en conformidad y en precisión conforme a la palabra de Dios. En el tiempo señalado. El tiempo, observa el artículo definido ahí, es un momento específico en el plan soberano de Dios, y esto nos recuerda que Dios está en absoluto control aún del juicio que está enfrentando su pueblo. Y dice el texto, se apresura hacia el fin. La visión tiene una meta, avanza con un propósito, y dice el texto, no defraudará. No defraudará. Y el punto es que la palabra de Dios es segura, aún en las promesas que son difíciles de procesar, como un juicio. Lo mismo pasa con Jeremías. Cuando Dios está dando su profecía a través del profeta Jeremías, y el punto es que viene un juicio después, y Dios le reitera a Jeremías, mi preocupación principal es que mi palabra se cumpla. Y en este caso implica un juicio. Lo mismo en Habacuc. Y dice el texto, aunque tarde, espérala. O sea, Habacuc, tu única responsabilidad es confiar en que yo voy a cumplir mi palabra. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Hay certeza en el cumplimiento de la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119, 60. Hay certeza en el cumplimiento de la palabra de Dios. La fe genuina obedece aun cuando no tiene toda la claridad de lo que viene. Él confía en la palabra revelada del Señor, y esa es la realidad en la que vivimos. Nuestra fe está, digamos, en medio entre
el hecho de que ya hay promesas de Dios que se han cumplido y otras que no. Y confiamos por medio de la fe en todo lo que no vemos, tanto en lo que vemos hacia atrás como en lo que vemos hacia adelante. Pero esa es la naturaleza de la fe genuina. La fe genuina confía con certeza en la palabra de Dios, aún en las cosas o primordialmente en las cosas que no puede ver. La fe genuina vive entre el ya de la promesa revelada que tenemos enfrente y el todavía no de su cumplimiento. Y otra aplicación de este texto es que esta visión, la visión de Habacuc, como decía, incluía la destrucción de Babilonia como la disciplina de Judá. Una visión difícil de procesar. Y el punto es que la fe verdadera cree todo lo que Dios ha dicho, no solo lo que le gusta, no solo lo que le es reconfortante. Y en la misma medida que Dios ha prometido salvación eterna a todos los que creen en Él, en la misma medida Él ha prometido juicio eterno a todos los que no confían en Él. Y si tú estás en Cristo, tu fe descansa en esa promesa cierta, incontrovertible, concreta, que Dios te da vida eterna. Al mismo tiempo, si no estás en Cristo, la misma promesa, la misma certeza está en su promesa de juicio. Que si tú no confías en Cristo como tu Señor y Salvador, el juicio viene y puedes estar así de seguro que hay vida eterna para el que cree, como así de seguro que hay muerte eterna para el impío. Y Dios, como lo dice acá en Habacuc, su promesa, su visión no defraudará, se cumplirá sin duda alguna. En medio del sufrimiento, querido hermano, esta porción de la Escritura nos enseña a seguir obedeciendo, a seguir confiando. La certeza del cumplimiento de la palabra de Dios es el combustible para la obediencia en el presente. La fe, como decía, ve hacia atrás en las promesas de Dios, de lo que ya se cumplió, y hacia adelante en lo que Dios cumplirá en el futuro. Pero, ¿qué es lo que te va a mover a la obediencia en este punto de la vida en el que estás? Es la certeza de su palabra, la certeza del cumplimiento de sus promesas, tanto las que ya se cumplieron, que tú no puedes ver, como las que se van a cumplir, que tampoco puedes verlo todavía. Eso es lo que te va a mover a la obediencia. Por eso es que nos aferramos a la palabra de Dios, porque sabemos que Él hará exactamente como Él ha dicho. Y por último, vemos que la fe genuina persevera. La fe genuina persevera. Versículo 4. Dice el texto: he aquí el orgulloso. He aquí, esta es una expresión idiomática, ustedes la conocen, cuando el autor está llamando la atención a sus lectores y digan: hey, pongan la atención en esto, les voy a presentar, les voy a explicar quién es el orgulloso. Este es el orgulloso. Habacuc está redactando con énfasis quién es este orgulloso. Dios quiere que lo veamos con claridad. Este es el corazón del problema, el orgullo. El término traducido como orgulloso que encontramos aquí es la idea de estar inflado de sí mismo, hinchado de sí mismo. Se eleva a sí mismo, se rebela contra la autoridad de Dios y confía en su propio juicio. También lo encontramos en Números 14, 44, cuando Israel desobedece explícitamente la orden de Dios y va a la batalla por su cuenta. ¿Cuál es el resultado? Derrota absoluta. ¿Por qué? Porque se negaron a creer y a someterse. Y eso es exactamente lo que hace el orgulloso. Se niega a creer la palabra de Dios y se niega a someterse a la palabra de Dios. El orgulloso en el contexto de Habacuc se aplica en dos direcciones. El orgulloso judío que rechaza la disciplina del Señor y dice: no, Habacuc, tú eres un mentiroso, Dios no nos va a juzgar.
y el orgulloso de Babilonia, que ni siquiera toma en cuenta a Dios y cree que conquista por su propia fuerza y eventualmente Dios le juzgará. Ambos tienen algo en común: desprecian la revelación de Dios, desprecian la palabra de Dios. Y esa es la esencia de tu orgullo y del mío: no confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué aprecio tanto lo que yo quiero? ¿Por qué aprecio tanto mi punto de vista? ¿Por qué tengo un concepto más alto de mí que el que debo de tener? Porque no creo genuinamente lo que este libro dice. Porque mientras más leo, estudio, escudriño y pienso en lo que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra, entonces la perspectiva de Dios se incrementa. ¿Y qué pasa automáticamente? ¿Qué pasa con la mía? Se hace sumamente pequeño. El orgulloso rechaza la palabra de Dios, desprecia la palabra de Dios. En él, dice el versículo 4, su alma no es recta. El alma del orgulloso no es recta. No quiere obedecer a Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios. Versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí llegamos a la cúspide de esta porción de la Escritura. El hecho de que la fe genuina persevera. El que es justo, el que camina en obediencia delante de Dios. ¿Por qué camina en obediencia delante de Dios? Por fe. Por fe. Por confianza en la palabra de Dios y en su carácter. La justicia, la práctica de la justicia está movida por confiar en Dios y en su palabra. Nunca al revés. Nunca al revés. Nunca ganas tu justicia delante de Dios por medio de tus actos. Y este texto, citado 3 veces en el Nuevo Testamento, Gálatas y Hebreos y Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, reitera la misma realidad. El que es justo delante de Dios lo es por fe. Por fe en las promesas de Dios y en el caso de Habacuc, confiando en el carácter de Dios, en su fidelidad al pacto, y conforme la revelación va avanzando, el argumento de Pablo en Romanos y en Gálatas es: el justo delante de Dios lo es por medio de la fe exclusiva de otro justo, Jesucristo. Y entonces eso le mueve a vivir por fe y a la luz de la justicia que ya tiene en Jesucristo. El justo se humilla ante Dios, confía en su palabra, y como decía en el Antiguo Testamento, el justo es el que teme a Dios, el que escucha su palabra, anda conforme a ella, y en el Nuevo Testamento, conforme la revelación avanza, esa definición se preserva con base en la obra de Jesucristo exclusivamente. Y en el contexto inmediato, versículo 4, el justo por su fe vivirá. En el contexto inmediato, como decía, vivir no significa simplemente no morir, sino mantenerse fiel y obediente durante el juicio inminente. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban escuchando la profecía de Habacuc no iban a sobrevivir. Iban a morir por causa del juicio babilónico. O sea, la aflicción no iba a quitarse del camino solo porque ellos tenían fe. Y esa es la aplicación que nos transmite este texto, que el principio que sacamos de este texto. Y es que la aflicción probablemente no se va a quitar. Y de este lado de la gloria, como decía al inicio y como lo describe Santiago, vamos a enfrentar una multitud de pruebas en un montón de áreas de la vida. Y no van a terminar hasta la gloria. Pero mientras tanto, Habacuc nos enseña a que la fe que genuinamente confía en las promesas de Dios y en su carácter, trabaja, obedece y persevera. No abandona, no tira la toalla y no piensa: mira el impío, él parece que no sufre ningún tipo de aflicción. Pues
lo más seguro es que yo debo de ser como el impío. La respuesta de Habacuc es no. La felicidad, entre comillas, del impío es temporal. La felicidad del creyente, el gozo genuino del creyente es eterno en Cristo. Así que la fe, como decía, no es un salto al vacío, sino una confianza, una genuina confianza en las promesas de Dios. En sus promesas reveladas en su palabra, lo que Él ya ha dicho, en la certeza de que Él ha cumplido lo que ya ha dicho y cumplirá de la misma manera lo que ha prometido. Y por eso es que la fe del creyente trabaja, obedece y persevera. Porque el Dios que ha hablado en su palabra es fiel para cumplirla. Y el ancla de tu fe no son tus ideas, el ancla de tu fe no son tus emociones, el ancla de tu fe no son tus circunstancias, el ancla de tu fe mucho menos lo son el hecho de que tal vez la aflicción termine. El ancla de tu fe es Cristo y su palabra. Y eso va a mover tu fe genuina a que trabaje, obedezca y persevere, como nos lo enseña Habacuc. Vamos a orar. Señor, tu palabra es poderosa y mientras nos enfrentamos a este mundo de aflicciones por causa de nuestro propio pecado, por causa del pecado que nos rodea, somos recordados de estas preciosas realidades que tú nos enseñas. Ayúdanos a tener una fe perseverante, una fe obediente, una fe que obra, una fe bien informada y anclada en tu palabra y que camina hacia adelante aún en medio de las aflicciones. Y gracias, Señor, porque como lo vemos en Habacuc, tú eres soberano también sobre nuestras aflicciones y nos enseñas a confiar en ti, depender de ti y traer gloria al nombre de Cristo, quien es el ejemplo precioso y perfecto de perseverar en medio de la aflicción. Gracias porque las pruebas usadas por ti nos hacen más hacia la imagen de Él. Ayúdanos a recordarnos de la realidad de tu gloriosa palabra, el ancla de nuestra fe para tu gloria. Amén.